Los primeros discípulos, los seguidores de Jesús, podían ver el poder de Dios obrando a través de ellos, hacer milagros, diferentes señales, pero sobre todo tenían un hermoso regalo que hoy en día está a tu disposición y mi disposición. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñanos a estudiar juntos a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. La vida de los discípulos, los seguidores de Jesús, estaba atendida por un poder que transformaba la vida de los que estaban en su alrededor. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que ellos recibieron este poder del cielo? Este fue un regalo en contestación de la oración. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento y bendecido una vez más en poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos sinceramente en nuestro corazón que sean bendecidos en gran manera y que sean guiados a estudiar más la palabra. Pero también estamos contentos porque con nosotros nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos contentos de hablar de este método de comunicación, que no solo es un método de comunicación, pero sí también tiene poder, ¿verdad? Así es, David. Y con nosotros también nos acompaña Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí para abrir la palabra de Dios. Muchas gracias, Argentina. Y como estábamos diciendo antes, es de gran bendición siempre tener muchachos jóvenes en nuestro programa, así es que damos la bienvenida a nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Sí, así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de poder hablar acerca de la oración. Claro que sí, Raúl. Y como vamos a hablar de un tema tan importante como lo es la oración, vamos a poder ver el rol que este tiene en las vidas. Y no sé si alguno de ustedes tiene un testimonio en este momento que quisiera compartir en cómo la oración ha sido de bendición en sus vidas. Yo tengo uno, la verdad, en Costa Rica, cuando estuve estudiando, yo me acuerdo que es bonito cuando Dios te contesta la oración, pero ¿alguna vez has tenido una experiencia donde tú eres la respuesta de una oración? Es interesante cómo Dios trabaja cuando alguien ora. Una vez estábamos en el comedor, en la escuela, ¿verdad? Estábamos comiendo y vimos una muchacha que siempre pasaba, esta muchacha siempre ahorraba la comida y se llevaba comida extra. Lo que nos enteramos es que ella llevaba comida extra porque habían estudiantes que no podían pagar la comida, entonces ella llevaba y compartía la comida en sus dormitorios. Entonces nosotros al enterarnos de eso nos quedamos así como, wow, pobrecito, ¿verdad? Ellos tal vez necesitan, y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle una cierta cantidad de dinero. Y nosotros, bueno, vamos a poner todos juntos en la mesa y vamos a dárselos, pero no sabíamos cuándo, ese era el punto, ¿verdad? No sabíamos cuándo, y cuando yo me estaba yendo a tirar la comida, había un pan que lo habían dejado, y esa muchacha pasa y me dice, ¿vas a tirar ese pan? Y yo, bueno, sí, y me dice, no, dámelo, y ya. Y eso, la verdad, a mí me impactó bastante. Y regresé a mi mesa y le dije, hay que darles el dinero ahora, es posible que ellos necesiten ese dinero ahora. Entonces yo me acuerdo que esa tarde fuimos, y mi primo agarró un sobre, pusimos el dinero y llamamos en el dormitorio de las señoritas. Llamen a estas personas y ella salió. Y nosotros lo único que hicimos fue, mira, esto viene de Jesús, ¿ok? Que tenga un buen día. Feliz sábado. Y nos fuimos, era un sábado de hecho. Entonces, en la tarde ella se comunicó con nosotros, quiero hablar con ustedes. Y ella nos estaba contando que esa semana ellos eran colportores, ellos tocaban a puertas y ellos vivían de eso, entonces si no vendían no tenían nada. Entonces ella nos dijo, mira, esta semana fue bien difícil para nosotros, que son un grupo. Entonces me dice, mira, fue tan difícil que no teníamos ni dinero para los pasajes de la siguiente semana. Y dice que ese sábado se pusieron a orar, Señor, por favor, no necesitamos, no sabemos qué vamos a hacer. Y dice que cuando ellos dijeron amén, alguien le estaba tocando la puerta y dice, te buscan. ¿Y quiénes creen que eran? Éramos nosotros que estamos dando esa oportunidad. Y fue una bendición como, wow, como Dios nos usa a nosotros también para contestar oraciones. Pero el punto es que cuando alguien ora, Dios está trabajando.
¿verdad? Amén. Claro que sí. Y vamos a poder ver y desarrollar el tema de hoy acerca de eso, la oración que tiene y los diferentes aspectos que eso tiene para nuestra vida. Así es que, sin decir más, al hablar hoy en día de la oración, ¿por qué no Raúl nos comienzas con una oración, por favor? Ok. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por dejarnos y permitirnos, Señor, acercarte a ti por medio de la oración. Y verás, Padre, te pedimos que al estudiar acerca de este tema nos puedas enseñar un poco más de cómo acercarnos a ti por medio de la oración y qué pedirte y por quiénes orar, Padre. Por favor, Señor, ábrenos el conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Raúl. Y hemos visto, por ejemplo, alguien puede estar ahora viendo, puede ser que cada uno de nosotros tenemos un entendimiento diferente acerca de la oración. Puede ser que para mí orar sea comunicarme con Dios, para ti orar sea recibir poder de Dios y diferentes aspectos. Mas, sin embargo, podemos ver cómo cada uno de la vida de los discípulos fue atendido por un poder, el poder del Espíritu Santo. Dios los estaba guiando, ayudando. Mas, sin embargo, podemos ver que muchas de las veces podemos malentender en realidad en qué es lo que significa la oración. Y muchas de las veces porque nosotros estamos enfocados en mí mismo. Por ejemplo, yo cuando oro a veces pido, Señor, ¿me puedes ayudar con este aspecto de mi vida, con una tarea, un problema, un ser querido? Y muchas de las veces nos enfocamos en nosotros mismos. Pero ¿será que la Biblia nos enseña un aspecto acerca de la oración que nos enseñe algo más en profundidad acerca de ella? Daniel 9, encontré otro aspecto acerca de la oración que nos ayuda a moldear nuestro carácter. Ayuda cuando oramos por otras personas, cuando nuestros motivos están afuera de nosotros, podemos ser como Jesús al orar y orar por otras personas, por su bien. Y eso es lo que me fascinó, que en la oración puedo ser como Jesús. Mirando últimamente ya este capítulo acerca de Daniel, como comentó David, podemos ver que este anciano ya viejito aparentemente no le beneficiaba absolutamente nada el que Israel fuera restaurado. Y él creo que sabía firmemente que el orar, interceder a Dios, el Dios con el que él tenía una comunicación, primero que nada vamos a ver que Daniel tenía una comunicación con Dios, tenía una relación con Él. Él está orando, implorando, y vemos diferentes aspectos. Uno de los más importantes es que cuando oramos a Dios, vemos ver que en esta oración se destaca una actitud de confesión, ¿verdad? Él se cuenta como los pecadores y no está fingiendo, él está siendo sincero, Señor, hemos pecado contra ti. Y él está buscando recibir la bendición de Dios para él, no para su pueblo. Él tal vez los mira sufriendo. Por ejemplo, el versículo que es, podemos ver el versículo 15. Dice, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado todos, hemos hecho impíamente. Y por ejemplo en 16 también dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos estos alrededor nuestros. Él está viendo la ciudad, ve que están sufriendo esta gente y su corazón es lleno de compasión. Y una de las cosas que hemos aprendido a través de esto es cuando oramos, no solamente por nosotros hemos de orar por los demás. Cuando vemos que un hermano está sufriendo, pasando por un momento difícil, en vez de alegrarnos o algo, debería de nuestro corazón sentirse, Señor, perdónanos por favor, puedes ayudar a nuestro hermano. ¿Y qué creen que esto puede ocasionar en nuestro corazón? Al orar por otros, ¿será que va a hacer algo en nuestras vidas? Sí, cuando nosotros oramos por otras personas, Dios nos empieza a transformar nuestro carácter porque nos empieza a hacer como Él en querer la salvación de otros porque es lo que Él quiere. Y algo también que aprendí de este capítulo, en varios versículos, no los voy a mencionar, pero en varios, Él dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye Señor, oh Señor, oye, y vuelve a decir, oye, escúchame. Tú sabes, y eso me hace pensar en la importancia de perseverar, sobre todo para la salvación de alguien. Por ejemplo, muchas veces nosotros, ¿verdad?, oramos por alguien para su salvación o alguien que no ha aceptado a Jesús y como no vemos ningún progreso, esa persona no pasa nada, no vemos ninguna señal de que acepte a Jesús, pues dejamos de orar. Pero sin embargo Dios quiere que
oremos constantemente, sin importar el resultado. Si esa persona aún no fuera a aceptar a Jesús, Dios quiere que perseveremos en la oración, así como Él persevera en llamarnos. Claro que sí. Es correcto. Nada más para agregar lo que dices, muchas veces, a veces cuando tenemos nosotros problemas, cuando necesitamos algo personalmente, ¿verdad? Empezamos a orar y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos y como que nos volvemos un poco más egoístas. Y ese tiempo que nos enfocamos a nosotros mismos va creciendo, ¿verdad? Nos va creciendo, más tiempo le dedico a mis cosas, pienso en lo que yo quiero, pienso en lo que yo necesito. Pero cuando oramos por otros, ese tiempo como que se divide, ¿verdad? Y pensamos menos en nosotros y más en los demás. Entonces, a medida que hacemos eso, hay un cambio de hábito que nosotros tenemos. Empezamos a pensar menos en nosotros y empezamos a pensar más en los demás. Entonces, ya no es acerca de lo que yo quiero, lo que yo hago, sino es acerca de lo que los otros también necesitan, lo que otros quieren. Entonces, eso nos ayuda a ser como Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Wow, qué poderoso ese punto. Y yo me puedo imaginar, por ejemplo, en mi mente ahorita están pasando diferentes historias de hombres de Dios en el pasado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pecó que iba a ser Dios, los iba a raer de la faz de la tierra. Y que dice Moisés, no, Señor, si no los vas a perdonar, desborra también mi nombre del libro de la vida. Y es esto, estando hablando con Dios a través de la oración, hablando con Él, esto nos ayuda a desear el bien de los demás. Y creo que es lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo es que recibimos este carácter? Es simplemente al ejercitar la oración. ¿Y qué más podemos ver acerca de la oración? Por ejemplo, en la vida de Jesús. ¿Será que encontramos un ejemplo ahí? Claro. Todos somos cristianos. ¿De dónde viene? De la palabra viene de Cristo, ¿verdad? Ajá. Y todos decimos, oh, yo quiero ser como Jesús. Y ahí, ¿qué es lo que haría Jesús, verdad? En la oración también, ¿verdad? Dios nos ha enseñado. Y un versículo está dos versículos son en Mateo 14, 22 y 23. Esos dos versículos nos dice algo de la vida de Jesús. Mateo 14, 22 al 23 dice: enseguida obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir adelante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Me encanta cuando tú quieres a alguien y quieres pasar tiempo con esa persona. Yo me imagino, por ejemplo, las parejas que cuando estaban en una relación, ¿verdad? Cuando uno quiere pasar con esa persona solamente, ¿verdad? Imagínate, vamos a ir a pasar a un lugar, a un jardín o algo así, y que llegue uno y que llegue el otro y que llegue el otro. Y como estás en un grupo, y no es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno pasa tiempo sola. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Quería pasar un tiempo a solas con su Padre. Quería hablar a un tiempo a solas. Y eso es muy importante para nosotros, porque podemos orar muy bonito en público, ¿verdad? Podemos hasta practicar y hacer una oración de poesía. Hola, como el Señor. Pero cuando oramos en nosotros, en nuestros cuartos, en la mañana, cuando estamos solos, eso tiene mucha importancia. Y eso es lo que recargaba Jesús, ¿verdad? Y también miramos en Marcos 1, 35 y 36, Jesús miraba este asunto de la oración muy seriamente. A él como muy seriamente y le alegraba, porque miramos que en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y miro en ese versículo que Jesús, la primera cosa que quería hacer era orar, era tener ese tiempo con Dios, con Padre, eso es lo que le animaba cada día, le daba las fuerzas para seguir adelante. Y si Jesús sintió esa necesidad de depender de Dios tal así, Él que es sin pecado, ¿verdad? Era Dios mismo, y sintió esa necesidad, ¿cuánto más nosotros, verdad? Deberíamos de sentir esa necesidad de depender de Dios momento tras momento y de buscar su ayuda cada mañana. Uno de mis libros favoritos se llama El deseo de todas las gentes. Describe cómo Jesús, al estar en la mañana, ¿verdad?, orando, dice que muchas las veces el sereno del día golpeaba su espalda al estar doblado orando ante el Padre.
en realidad, como tú mencionabas, David, todos queremos ser cristianos, llamamos cristianos. Tú que, oh, yo soy un cristiano. Pero el ser cristiano es seguir a Jesús. ¿Y cuánto de nosotros practicamos en realidad la oración? Hay muchas oraciones que las hacemos y de hecho estas historias que acabamos de leer en Marcos y en Mateo nos enseñan diferentes elementos de la oración. Por ejemplo, Jesús oraba en las esquinas mientras todos lo miraban, ¿no? ¿Verdad? Oraba solas. ¿En qué tiempos? En la mañana nos muestra el otro. En la noche nos muestra que había cierto espacio. Oraba cuando había gente, no oraba solos, buscaba ese momento. Y eso nos enseña que en realidad si queremos orar, hemos de buscar un lugar, ¿verdad?, a solas con Dios. Buscar entablar una relación con Él, pero más que nada, en realidad, abrir nuestro corazón a Dios y ser sinceros con Él. Y es en este lugar en el cual en realidad vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y es una comunión con Dios. Y pasando más adelante al próximo punto de nuestro estudio es también ver que a través de la historia hemos visto cómo Adán cayó, Eva, el mundo está lleno de pecado y muchas gentes no digieren la idea o la verdad de que cómo es posible que un Dios infinito pueda querer establecer una relación o una comunión con seres caídos. Esto es algo que por mucho tiempo ha sorprendido a las personas y podemos de hecho verlo en versículos. No sé si a alguien gusta compartir un versículo que nos muestre cómo el amor de Dios tan grande en querer tener una relación con nosotros. Por ejemplo, podemos leer Mateo capítulo 6, versículo 7. Y 8. ¿Puedes leerlo, David? Claro, dice, y cuando estéis orando, no parloteéis sin medida, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Como les conté en la historia de la vez al principio, antes que esta mujer se pusiera a orar, nosotros ya estábamos hablando y Dios ya estaba trabajando. Pero Dios quiere que tengamos esa comunicación, ¿verdad? Que dice, pero no es, ¿cómo les digo? No es como, ¿cómo lo haces? Tengo que sentarme, tengo que arrodillarme. Yo una vez escuché a una señora que dice que no, siempre hay que arrodillarse cuando ora, siempre. Pero ese no es el punto principal, ¿verdad? El punto principal es tener una relación personal con Dios. Entonces nosotros tenemos que, así como dicen, no es como el método, ¿verdad? Esto tienes que hacer, tienes que decir esto y esto va a pasar. No. Arrodíllate y ábrele tu corazón a Jesús. Sé tú mismo y dile, Señor, muchas veces vamos a acercarnos, Señor, no quiero hacer esto, pero por favor dame fuerza, ayúdame. Entonces eso es lo que está diciendo este punto. Dice, no se enfoquen en ceremonias, enfóquense en abrir tu corazón, enfócate en comunicarte con Dios, en reflejar su carácter. Nota que el versículo 7 dice, no uséis vanas repeticiones. Y es triste que, por ejemplo, es cierto que Dios nos dejó el Padre Nuestro, pero no es como que vamos a decir el Padre Nuestro todos los días. Es como si ustedes son mis amigos, ¿verdad? Y si yo vengo todos los días y le digo a David todos los días lo mismo en la mañana, lo mismo, se va a enfadar. ¿Por qué? Porque lo mismo, otra vez me está diciendo lo mismo. Y así Dios, lo que Él quiere es un corazón abierto donde le digamos de sincero corazón nuestras necesidades, lo que pensamos, nuestros planes y claro, su voluntad, pidiendo su voluntad. Y por eso dice aquí, no uses vanas repeticiones, no lo mismo todos los días. Saben, una vez estaba colportando y me encontré con un señor que nunca se me va a olvidar lo que me dijo acerca de la oración. Me dijo, no importa necesariamente la posición. Me dijo, la oración no es necesariamente la posición que está, en la cual se encuentra tu cuerpo. Lo que importa en la oración es la posición que se encuentra tu corazón. Si tú estás arrodillado, pero tu corazón no está arrodillado, no está entregado, ¿de qué te sirve? Y dije, wow, dije, gracias. Porque desde ese entonces he tratado de no nomás estar cada vez que quiero orar, no nomás arrodillarme, sino cada vez que estoy en la línea del comedor, hablarle a Dios. Cuando me estoy bañando, le digo, Padre, aquí tengo tiempo, te quiero hablar. Y así, y ese método para mí, con lo que me dijo, se me ha hecho algo muy práctico en mi vida.
Podemos ver que Dios siempre quiere tener una comunicación. Es interesante porque antes de la caída no había oración, ¿verdad? Dios venía directamente y hablaba, caminaba. No, la Biblia dice que Jesús caminaba en medio del Edén, y Adán y Eva podían hablar cara a cara con Jesús. Y imagínate, y Él les enseñaba. Qué mejor maestro, ¿verdad? Entonces, después de la caída hubo una separación. Isaías dice, no, que tus pecados han hecho una separación entre tú y yo. Entonces Dios puede vernos, sabe lo que necesitamos. Pero muchas veces nosotros como que no podemos ver a Jesús por nuestros pecados. Todo este mundo está lleno de tinieblas. Entonces Dios implementa esto, la oración, para que nosotros estemos conscientes que nuestro Padre nos está escuchando. Y no es solo que saber que nos está escuchando, pero también que Él puede responder. Mateo versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿O si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuanto querráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces Dios nos dice que si nosotros pedimos, Dios nos va a contestar esas oraciones, ¿verdad? Hace tiempo estaba leyendo un poco acerca de la oración, y el hecho de orar, cuando yo vengo a Dios, estoy pidiéndole, Señor, ¿me puedes ayudar en mi vida espiritual? ¿Puedes ayudarme a seguir creciendo? ¿Puedes ayudarme a sobrepasar este pecado? ¿Puedes ayudar, por ejemplo, si alguien tiene un enfermo? Uno pide fervientemente que cure a nuestro ser querido. Cuando nosotros estamos orando a Dios, nos acercamos al trono de la gracia de Dios y le pedimos, al pedirle, no le estamos pidiendo pensando, no, tal vez si supiéramos que Dios no tiene el poder para contestar, ¿será que le pediríamos? Ya no va a perder mi tiempo. Pero el mismo hecho de estar orando es algo que nos ayuda a incrementar nuestra fe, a tomar mano de las promesas y decir, Señor, tú has prometido, tú vas a cumplir tus promesas, y uno se aferra a eso, se queda anclado completamente en eso. Fue lo mismo que hizo a Daniel, ¿verdad? Dice, Señor, estaba citándole a Dios el pacto que hizo con lo que habló en las profecías de Jeremías, diciendo, Señor, tú has dicho, ¿verdad? Vas a cumplir. Estaba clamando esas promesas. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy en día con las promesas, clamarlas, pedirle a Dios que nos siga ayudando en nuestra vida espiritual y específicamente al practicar la oración en nuestras vidas. Ahora, podemos ver que hay otros puntos que nos destaca la lección, pero la oración no es simplemente algo teórico, ¿verdad? Hay un libro que me gusta mucho de igual manera, muy hermoso, que puedan leer, lo pueden conseguir, se llama El Camino a Cristo. Trae un capítulo específicamente que habla acerca de la oración y nos muestra cómo en realidad uno puede abrir el corazón a Dios, no con vanas palabrerías, sino honesta y sinceramente. Nos dice cómo la oración no nos baja a Dios, sino que nos eleva a Dios. Y ahora, hoy en día, ¿qué consejos podemos dar a las personas que quieran decir, Señor, yo quiero orar, pero no sé cómo? Por ejemplo, de su vida personal. Pues hace rato mencioné el Padre Nuestro y no quise minimizar, ¿verdad? El Padre Nuestro. Dios lo dejó por una razón. Si vamos a Mateo 6, nuevamente dice el versículo 8. Bueno, vamos a ver el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a decir cómo. Y en esta oración que Jesús dijo, nosotros encontramos principios que podemos aprender de cómo orar. Notemos que como Él empieza, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración empieza con Dios, es decir, con nuestro corazón centrado en Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es su carácter? Y deseando que cualquier cosa sea para su honra y gloria. Otro principio es el siguiente versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Primero que nada, debiéramos buscar su voluntad y no la nuestra. Como dice en Mateo 6:33, creo, que dice,
que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Eso es uno de los principios que veo, y hay otros también. Es correcto, entonces muchas veces queremos cosas, pero tal vez no las recibimos, ¿verdad? Pero como dices, hay que hacer la voluntad de Dios. Lo que Jesús estaba pidiendo es que hagas tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios, porque en realidad, como acabo de leer, ¿no? Si un padre de esta tierra, siendo pecadores, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Entonces Dios tal vez nos conteste de diferente manera, pero es por nuestro bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender. Ahora, como la pregunta dice, ¿cómo quiero orar? A muchos dirán, no sé cómo orar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ese ejemplo de Mateo 6. Tú puedes ver cómo Jesús está dirigiendo a su Padre, pero también Él estaba abriendo su corazón. Imagínate, me acuerdo que, por ejemplo, si vemos el tiempo donde estaba ahí, los discípulos estaban viendo a Jesús orar, ¿verdad? Lo escuchaban orar. Entonces ellos vieron, no es que los discípulos no sabían orar, ellos oraban, ellos eran judíos y toda la vida han crecido orando, pero vieron un tipo de oración en Jesús que era muy diferente, que les llevó ese deseo de querer orar como Él, y le dijeron, Señor, por favor, enséñanos a orar. Entonces, a medida que vamos entendiendo, por ejemplo, ese es un versículo, es un capítulo muy lindo, donde uno puede encontrar muchos principios. Leer, Señor, ¿cómo quieres que yo ore? Pero no es solo, como le digo, no es métodos, ¿verdad? Ve y arrodíllate, Señor, ¿cómo estás? A ver, muchas veces, no, Señor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿verdad? Y hablarle como le hablas a un amigo, con respeto, obviamente, claro, ¿verdad? Porque es el Señor de los señores. En mi propia experiencia, creo que las oraciones más íntimas y más dulces que he tenido con el Padre fueron las oraciones, o son las oraciones cuando al momento no quiero orar. Cuando digo, Padre, en mi mente no quiero, o tengo un temor. ¿Será que me escuchará? ¿Será posible? Yo aquí sentado en las clases y digo, ¿para qué voy a tratar? Pero cuando luego me toca el Espíritu Santo y digo, lo tengo que hacer. Son las oraciones cuando he llorado, le he pedido perdón a Dios. Y son las oraciones cuando yo sé que Él me ha escuchado. Amén. Podemos ver en el mismo corazón de Jesús en Juan capítulo 17. Todo este capítulo está muy hermoso y podemos ver cómo Jesús una vez más está orando al Padre, ¿verdad? ¿Y por qué es el motivo principal por el cual Él pide al Padre o intercede con el Padre? Por nosotros, por los discípulos. Él dice en versículo 20, dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí Jesús está orando hasta por nosotros también. Podemos ver que Jesús le pide al Padre, Padre, quiero que estos que tú me has dado sean uno conmigo, ¿verdad? Y que así como yo y tú somos uno contigo, Dios. La oración podemos ver esta oración que está haciendo Jesús. Él quiere que haya una unión. El motivo de su oración es por sus siervos que iban a sufrir, que iban a tener todas estas dificultades. Jesús aquí podemos ver no está orando por sí mismo. Jesús estaba a punto antes de morir o después de morir. Es antes, ¿verdad? Él está a punto de encontrarse con la muerte en la cruz del Calvario, todos estos sufrimientos, pero lo que está absorbiendo su atención no es Él, no es el yo, es sino el bienestar de estos discípulos, de los que han de creer. Y creo que hoy en día nosotros como iglesia, como pueblo, como cristianos necesitamos tener una vez más ese sentir, ese deseo en nuestros corazones. Decirle, Señor, no por mí, sino por mi hermano David, por Raúl, por Argentina. Y cuando nuestras mentes sean absorbidas por estos, el deseo de salvar a otras personas, Dios va a poder hacer cosas grandes como lo hizo con los discípulos. Hoy en día podemos ver que de igual manera la oración tiene gran poder. Tiene el poder para transformar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de los que están alrededor nuestro. Tal vez tú te preguntas hasta ahora, en este momento, ¿será que Dios me contesta mis oraciones? ¿Será que tú estás dispuesto a escucharme? Mi querido amigo o amiga, si tú no has experimentado el poder o la mano de Dios,
Ahora te queremos invitar que en realidad con sinceridad de corazón, con humildad y sencillez te acerques a Dios y te acerques a Él en oración, abriendo tu corazón a Él como a un amigo. Y de esta manera tú puedas escuchar la dulce voz de Dios hablándote. Que puedas tú escuchar cómo Él te ama y sobre todas las cosas que al agarrar las promesas que Él tiene en su Biblia, las promesas que encontramos en la palabra de Dios, que tú te aferres a ellas y digas, Señor, mira, tú lo has prometido. Tú has dicho aquí en tu palabra que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Y al clamar estas oraciones, al clamar estas promesas, podrás ver milagros delante de tus ojos. Esa es nuestra más sincera oración. Que el Señor te siga bendiciendo y ayudando en tu vida espiritual y que mañana tras mañana tú puedas renovar tus votos de consagración con Dios al arrodillarte delante de Él en la mañana, en la noche y buscar su rostro. Que Dios te siga bendiciendo. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Nosotros, bueno, vamos a poner todos juntos en la mesa y vamos a dárselos, pero no sabíamos cuándo, ese era el punto, ¿verdad? No sabíamos cuándo y cuando yo me estaba yendo a tirar la comida, había un pan que lo habían dejado y esa muchacha pasa y me dice, ¿vas a tirar ese pan? Y yo, bueno, sí, y me dice, no, dámelo, y hice ya. Y eso, la verdad, a mí me impactó bastante. Y regresé a mi mesa y le dije, hay que darles el dinero ahora. Es posible que ellos necesiten ese dinero ahora. Entonces yo me acuerdo que esa tarde fuimos y mi primo agarró un sobre, pusimos el dinero y llamamos en el dormitorio de las señoritas. Llamen a estas personas y ella salió. Y nosotros lo único que hicimos fue, mira, esto viene de Jesús, ¿ok? Que tenga un buen día. Feliz sábado. Y nos fuimos, era un sábado de hecho. Entonces, en la tarde ella se comunicó con nosotros, quiero hablar con ustedes. Y ella nos estaba contando que esa semana ellos eran colportores, ellos tocaban a puertas y ellos vivían de eso. Entonces, si no vendían, no tenían nada. Entonces ella nos dijo, mira, esta semana fue bien difícil para nosotros. Espíritu Santo, pero ¿cómo es que ellos recibieron este poder del cielo? Este fue un regalo en contestación de la oración. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento y bendecido una vez más en poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos sinceramente en nuestro corazón que sean bendecidos en gran manera y que sean guiados a estudiar más la palabra. Pero también estamos contentos porque con nosotros nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos contentos de hablar de este método de comunicación, que no solo es un método de comunicación, pero sí también tiene poder, ¿verdad? Así es, David. Y con nosotros también nos acompaña Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí para abrir la palabra de Dios. Muchas gracias, Argentina. Y como estábamos diciendo antes, es de gran bendición siempre tener muchachos jóvenes en nuestro programa, así es que damos la bienvenida a nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Sí, así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de poder hablar acerca de la oración. Claro que sí, Raúl. Y como vamos a hablar de un tema tan importante como lo es la oración, vamos... que son un grupo, entonces me dicen, mira, fue tan difícil que no teníamos ni dinero para los pasajes de la siguiente semana. Y dice que ese sábado se pusieron a orar, Señor, por favor, no necesitamos, no sabemos qué vamos a hacer. Y dice que cuando ellos dijeron amén, alguien le estaba tocando la puerta y dice, te buscan. ¿Y quiénes creen que era? No, nosotros que estamos dando esa oportunidad. Y fue una bendición como, wow, como Dios nos usa a nosotros también para contestar oraciones. Pero el punto es que cuando alguien ora, Dios está trabajando, ¿verdad? Amén. Claro que sí. Y vamos a poder ver y desarrollar el tema de hoy acerca de eso, de la oración que tiene y los diferentes aspectos que eso tiene para nuestra vida. Así es que, sin decir más, al hablar hoy en día de la oración, ¿por qué no, Raúl, nos comienzas con una oración, por favor? Okay.
Padre que estás en los cielos, gracias te damos por dejarnos y permitirnos, Señor, acercarte a ti por medio de la oración. Y verás, Padre, te pedimos. Los primeros discípulos, los seguidores de Jesús, podían ver el poder de Dios obrando a través de ellos, hacer milagros, diferentes señales, pero sobre todo tenían un hermoso regalo que hoy en día está a tu disposición y mi disposición. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñanos a estudiar juntos a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. La vida de los discípulos, los seguidores de Jesús, estaba atendida por un poder que transformaba la vida de los que estaban en su alrededor. Y ese es el poder del Espíritu, poder ver el rol que éste tiene en las vidas. Y no sé si alguno de ustedes tiene un testimonio en este momento que quisiera compartir en cómo la oración ha sido de bendición en sus vidas. Yo tengo uno, la verdad, en Costa Rica, cuando estuve estudiando, yo me acuerdo que es bonito cuando Dios te contesta la oración, pero ¿alguna vez has tenido una experiencia donde tú eres la respuesta de una oración? Es interesante cómo Dios trabaja cuando alguien ora. Una vez estábamos en el comedor, en la escuela, ¿verdad? Estábamos comiendo y vimos una muchacha que siempre pasaba, esta muchacha siempre ahorraba la comida y se llevaba comida extra. Lo que nos enteramos es que ella llevaba comida extra porque habían estudiantes que no podían pagar la comida, entonces ella llevaba y compartía la comida en sus dormitorios. Entonces nosotros al enterarnos de eso nos quedamos así como, wow, pobrecito, ¿verdad? Ellos tal vez necesitan, y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle una cierta cantidad de dinero, y